Me cago en todo. Y hoy me cago en la eutanasia y en los juicios de valor. Porque hoy voy a hablar muy enfadado de un caso que todos conocéis, pero no voy a hablar del propio caso en sí. Yo no quería hacer podcast de esto, del caso de Noelia, a la que, bueno, es un caso que es bastante complicado y bastante tal, pero más que hablar del caso en sí, que es bastante, daría para horas, voy a hablar de tres podcasts que han hablado sobre la eutanasia en los últimos días, semanas. Dos podcasts de ellos os lo voy a recomendar, aunque uno de ellos tenga una postura que no me guste, pero yo creo que soy partidario de que hay que escuchar todo tipo de opiniones para hacer algo. Yo, por ejemplo, escucho todo tipo de radios, incluso algunas que tienen, digamos, ideología bastante rara y tal, pero yo creo que hay que tener todos los enfoques. Pero los tres podcasts que, y ahora hablaré un poco más sobre el tema y lo que me cabré y todo. Uno es nuestro amigo, mi amigo Iñaki Undangarín, de Restañando el Alma. Os lo recomiendo muchísimo, esta visión que da sobre el tema, sobre la gente que opina de los demás, sobre todo ello. Ahora hablaremos de ello. Otro podcast es el Mancuentro. Iñaki habla más a favor, bueno, más a favor de la decisión, de que tomes la decisión que tú quieras. O sea, no está a favor abiertamente de la eutanasia, pero a favor de esa decisión, y que son las personas que sufren estas cosas las que tienen que decidir en última partida esto. Y luego está Mancuentro, que es una persona que tiene un podcast sobre opinar sobre política y otras cosas. Y os diría que está escorado a la derecha, pero hay veces que le da también a la derecha a veces. No tanto, pero hay veces que los de Vox, incluso los del PP o tal, se han llevado alguna hostia. O sea, es una persona, pero bueno, sobre todo más escorado, se puede interpretar, porque da un poco de todo. Y él está un poco más en contra de esta eutanasia. Hace tres podcasts, uno en contra de la eutanasia, otro contra el aborto y otro contra la pena de muerte, en que habla sobre esta trivialización de la muerte. Y bueno, habla en contra, da unos argumentos, pero hasta ahí bastante respetuoso. O sea, yo creo que es bastante respetuoso, argumentos que algunos no los puedo comprar, pero es bastante respetuoso y me gusta tal, porque se puede tener opiniones contrarias o tal. Yo no tengo una posición del todo clara, o sea, hay que decirlo, pero sobre todo la libertad de no hacer sufrir a las personas más de la cuenta. Y luego hay otro podcast que lo voy a mencionar por mencionarlo, pero no, para mí no merece la pena. Este que puso es un podcast que de tecnología merece mucho la pena, que es Triska, con Jody Yacer, creo que se llama, o algo así. Pero este señor hace un podcast, y aquí me voy a empezar a calentar y voy a echar rayos y centellas. Hace un podcast. Para empezar, el podcast es de tecnología y se pone a hablar de estos temas. Señores que hacéis podcast o YouTube o tal, si tenéis de un tema, o sea, Mancuentro yo lo entiendo, porque él habla y ha tocado estas cuestiones de eutanasia, el aborto y otras, y habla de estas cosas muchas veces. Iñaki Undangarín también, el bueno, el que no roba, Restañando el Alma, hace reflexiones y habla de ello. Pero es que este señor, Jordi Dasser, tiene un podcast de tecnología. Ya me diréis, como si yo los martes me aprovecho para hacer autospam en la lucha libre, empiezo a hablar sobre geoestrategia mundial. Pues qué pinta, ¿sabes? Pues esto igual, o sea, de verdad. Y encima los argumentos que empieza a dar y el lenguaje de odio, o sea, de odio al todo el que piensa distinto, a que no. Es que claro, esa hipocresía, parece que los que opinamos distinto no merecemos vivir, pero está en contra de la eutanasia, o sea, madre mía, o sea, de verdad, o sea, esta manera de juzgar a las personas. Y no lo digo por el señor Jordi Yacer, que también, sino por otros que van en este país, y en general hay muchos que van de ultracatólicos. Ya digo, que no lo son, que hay muchos que se consideran cristianos. Y un principio básico del cristianismo es amar a tu prójimo y no juzgar a la gente y otras cosas, y incluso a los que no tu opinión no te guste o los odies por algo, odiarás a tus enemigos, amarás a tus enemigos y les querrás y les tendrás amor a aquellos que odias más. Hay que quererles y tener compasión y misericordia y amor, pues es lo que no demuestra mucha gente que dice de hacer otros principios. Por cierto, este señor empieza hablando. Ya digo, yo no voy a juzgar el caso de esta chica y muchos más casos,
Pero este señor, imaginad que yo empezaba a decir, no voy a jugar el caso de esta chica, empieza a decir datos sobre valoraciones, a juzgar. Pues este chico es el tipo que dice, no, yo no voy a opinar de eso, pero empieza a decir, la empieza a llamar minusválida. Señor Jordi Yasser, en la Constitución, tanto que van ustedes de que hay que cumplir la Constitución y las normas, y tanto van de algunos de la pulserita de España, que ya me estoy calentando. En la Constitución pone que estas personas son personas con discapacidad, y lo votó todo el Congreso de los Diputados y todo el Senado, menos unos señores con nombre de diccionario llamados vos. O sea, así que elecciones las mínimas que queda usted dando a esta chica que ya ni muerta la ha hecho unos juicios de valor, y ya ni en el otro mundo la dejan descansar y la siguen juzgando, que si tenía tal dolor, que si no sé cuánto, pero bueno, pero ¿qué es esto de juzgar? Y a mí me sienta muy mal, porque sobre todo viene muchas veces de la derecha, de que juzgan sobre todo la ultraderecha, porque también se podría hablar, el PP, por ejemplo, se le puede echar muchas cosas en cara, pero en temas de dependencia y tal, en algunas comunidades está haciendo sistemas que cada vez se los están cargando ellos mismos, pero bueno, han hecho sistemas que no han hecho en otras comunidades regidas por el PSOE, hay que hacerlo, de dependencia y de ayudas para personas y ayudas directas, de personas para que a estas personas con todo tipo de discapacidad les puedan ayudar en su día a día para tener un trabajo, unos estudios y una vida independiente, que es mucho de lo que hay que tener. Entonces, señor Jordi Yasser, le estoy haciendo referencia porque me pone muy caliente esto que ha dicho usted. Y estos juicios de valor, se empieza a inventar datos, que si ha escuchado por ahí, que si tal, que si resulta que tal. Esta manera de que tenéis de juzgar a las personas con discapacidad y a decir, no, es que podría vivir mejor, es que tal. A ver, pues si pueden vivir mejor, lo primero que tienen que hacer es partidos como vos, que por un lado están en contra de la eutanasia y el aborto, pero por otro lado se están cargando y en sus programas electorales lo llevan, que no quieren la ayuda y la independencia de las personas con discapacidad, quieren los cuidados familiares y sobre todo de las mujeres, o sea, viva la igualdad y tal, viva el machismo. Pues propongan estos valores. Entonces, de verdad, no se puede por un lado en la cosa hay una cosa llamada coherencia. Entonces, no se puede por un lado ir en contra de la eutanasia y por otro lado a estas personas ningunearlas, ir a por ellas. Yo he escuchado en varios parlamentos autonómicos y nacionales llamarles despectivamente a una chica en silla de ruedas en Castilla y León. Le dijo, la voy a tratar como si usted fuera una persona normal, porque no lo es. Entonces, ¿veis normal ese tipo de desprecio? Entonces, por un lado se nos llena la boca de que no, que tienen que seguir viviendo, de que tal, y juzgamos a estas personas, juzgamos que no, que como andaba, como tenía, que los dolores no eran para tanto. Pero tú qué puñetera sabes, y como dije en el podcast, ahora me voy a ir al podcast de Iñaki Urdangarín, de Estañando el Alma, él ha vivido dolor, él ha estado al borde de la muerte, le han dado la extrema opción a mi amigo Iñaki Urdangarín. Y le pido disculpas, sí, pero esto lo ha mencionado él mismo en el podcast, ya os pondré probablemente el link del podcast, pero es que él ha vivido situaciones que las ha pasado, y lo digo porque esto es un podcast explícita, muy putas, las ha pasado muy mal en la vida y con dolores que casi pedía que acabaran ya esos dolores. Y claro, pero él puede juzgar estas situaciones y otras personas, y se me ocurren muchas personas que conozco en mi entorno cercano o que he conocido a lo largo de mi vida. Muchas personas, pero personas que ni padecen esos dolores, ni los padecerán nunca, y desde su torre de marfil empiezan a juzgar a estas personas, ya digo, con superioridad moral, con desprecio, con malas palabras, diciendo que esto ha sido una ejecución, que la eutanasia es una ejecución, que vas al centro de salud y igual que pides una cita para el especialista, pides una cita para la eutanasia y a los 3 días te lo dan. Quiero recordar que a esta mujer no se lo han dado antes, porque los tan abogados, que yo digo que ni son abogados ni son cristianos, son las dos mentiras, porque vamos, de cristianos tienen lo mismo que yo de físico nuclear. Pues estos abogados han estado meses y casi años
contra el proceso y haciendo que el proceso se alargara mucho más, al final ha llegado al mismo esto. Y esto no es un podcast que no es para hacer un juicio de la situación en sí, porque yo os podría hacer un podcast opinando de la eutanasia en sí, pero estoy opinando de gente que opina sin tener ni puñetera idea, pero hace juicios a otras personas y van de otros valores. Y por ejemplo, yo os digo, y ya para un poquito acabar, el podcast de Mancuentro no estoy de acuerdo en mucho de lo que dice y en lo que piensa, pero como lo dice, pues son maneras muy distintas de decir las cosas. Tú puedes decir que la eutanasia, que te parece mal, que se está trivializando, que una serie de cosas, pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que ha hecho el señor George Jaster. Este señor ha dicho que es una ejecución, que no sé qué, que claro, que estaba enajenada. Este argumento es muy eso, de cuando alguien no piensa lo que tú quieres pensar, es que está loco o está enajenado, ¿sabes? O no está en libertad de decisión. Y ya basta de utilizar a ciertas cosas y cierto tal, y ya basta de usar desde ciertas ideas políticas a las personas con discapacidad, que para lo que os conviene las usáis, de que no, de que mira, de no sé cuánto. Pero cuando hay que darle recursos, hay casos en particular y casos en general en los que hay que ayudarlas y una serie de cosas, pues no os da la puñetera gana. Entonces no seamos tan hipócritas, y estos juicios de valor y esto juzgar a una persona, que ya lo que habría que hacer si vas tanto de valores, seas católico no, o seas de valores conservadores, de valores que respetas a la dignidad de las personas, respeta ya a esta mujer de una puñetera vez, respetémoslos todos y que descanse en paz, y ya está, ya han pasado las cosas, ya está, pero no con una familia revolviendo el dolor, siendo buitres asquerosos, lo digo así, muchos programas y tal. Y vamos, eso dará para otro podcast, que hablaré de los programas de televisión que remueven mierda, pero es que me parece lamentable. Y bueno, y para acabar este podcast de Me Cago en Todo, pues eso, la eutanasia es un tema que se puede opinar como todo, cuando se dice a veces, no, es que de religión, de política o tal, es mejor no hablar. No, hay que hablar de absolutamente todo. Y con respeto, y tengas la postura que tengas, porque yo, por ejemplo, puedo haber una postura como la de Iñaki Urdangarín, otra la del señor Mancuentro, pero con respeto y educación. No diciendo que esto es una ejecución, que es el Estado, que parece que el Estado se la ha querido cargar, el Estado que no sé qué, como si esto, una serie de argumentos y de cosas, también tratando a la persona de manera peyorativa. Para lo que quieres es que la persona puede seguir viviendo, pero luego la tratas de minusválida y que es una mierda, ¿sabes? Es que son argumentos tan contradictorios y tan eso que no se sostienen por sí mismos, pero bueno. A mí me pone muy mala leche cómo se ha utilizado todo este tema, cómo al final no se ha respetado ni a nadie, porque había personas que se dicen amigas de esta mujer, ya para acabar, que quisieron intentar entrar al hospital, a la habitación de ella, para intentar hacerla cambiar de opinión. O sea, de verdad, es que yo conozco mucha gente así que le mandas a la mierda, le dices que esa es tu opinión sobre un tema, y a los 2 días te habla como si no pasara absolutamente nada. O sea, es que, y pasa así mucha gente en el mundo, que dejas muy clara tu postura, pues nada, te toman por el pito del sereno, y como no la dan válida, pues sale, te pisan y personalmente y todo lo que puedan para no respetar. Así que me cago en todo, adiós, me cago en todo.